Muy buenas tardes con todos quienes nos siguen en el Instituto Superior Tecnológico INTEC. Bienvenidos a un nuevo webinar donde siempre pues nuestra finalidad va a ser aportar con información de valor que permita por supuesto a toda nuestra comunidad académica y a la sociedad en general beneficiarse pues de la información que tienen para compartir nuestros panelistas, nuestros invitados y por supuesto docentes también. Hoy vamos a dar la bienvenida a Catalina Pasos, miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera. Actualmente lidera la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con el propósito de profundizar la inclusión financiera en seguros, protección al consumidor, educación financiera, cambio climático, biodiversidad y género. Catalina pues también es economista y magíster en administración de empresas con especialización en finanzas y además cuenta con diplomados en inclusión financiera y mercado de valores. Tiene una trayectoria de más de 34 años, tanto en el sector público como privado, y sobre todo pues también compartiendo sus conocimientos en los principales centros de educación del país. Un poco para destacar los cargos que ha ocupado, ha sido intendente general, técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, miembro de directorio en la banca pública, gerente general en Pacific Credit Rating, calificadora de riesgos de Ecuador, gerente general de ediciones legales, directora de normatividad en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, jefe de información en la Bolsa de Valores de Quito y diversos roles de liderazgo que si seguimos especificando, pues se nos acaba la hora. Realmente es un gusto tener acá a Catalina por su trayectoria y experiencia, pero también nos acompaña Fernando Núñez Cruz. Él es un profesional con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, especializado en estrategias comerciales, fortalecimiento institucional y sostenibilidad financiera dentro del ámbito de la economía popular y solidaria. Y a lo largo de su trayectoria ha liderado procesos de formación y sensibilización en educación financiera, orientado tanto a socios de cooperativas como equipos técnicos y sobre todo promoviendo una gran gestión responsable del ahorro, crédito, planificación económica. Ha participado activamente como formador y conferencista en diversos espacios académicos y técnicos, abordando temas claves como microcrédito, experiencia del cliente, finanzas personales, estrategias comerciales. Y pues realmente Fernando es un referente en la generación de capacidades para la inclusión y el empoderamiento económico. Sin duda, pues hoy tenemos invitados de lujo que espero toda la comunidad lo aproveche. Sí, por interno, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, así que nos pueden ir dejando sus mensajes, sus dudas y preguntas. Y no les voy a quitar más tiempo. De momento vamos a dar paso a nuestra querida invitada Catalina Pasos, un poco para que nos comparta su perspectiva, que respalda el nombre de este webinar, que es Finanzas, herramientas para generar oportunidades. Querida Catalina, estamos para escucharte con mucha atención. Muchas gracias, Héctor. Gracias a Jaime y al Instituto por esta oportunidad para conversar con todos ustedes sobre los temas que ya nos mencionaron. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de temas y que ya ustedes deben tenerlos en la mente, pero que no los aplicamos como debería ser, como son el ahorro, la inversión, el crédito, la gestión del riesgo y todos estos conceptos enfocados en una manera de generar nuevas oportunidades para su vida real. Entonces, ahí sí les pido, tomemos nota porque Fernando y yo hoy les vamos a dar unos tips que son súper interesantes para el manejo de sus recursos. Entonces, yo paso las láminas, ¿cómo lo hacemos? ¿Podemos pasar, por favor? ¿Qué es lo que queremos hoy conversar con ustedes? Es esta posibilidad de que ustedes a la interna, sea para ustedes como personas o como emprendimientos, si es que ustedes manejan emprendimientos, puedan armar una caja de herramientas que le pusimos así el nombre financieras. ¿Para qué? Para gestionar de mejor manera los recursos. Entonces, la primera pregunta que nos surge es,
¿Qué entendemos por una herramienta financiera? Y ahí yo les diría que son estos instrumentos, estos conceptos o estos productos que nos permiten gestionar mejor el dinero, como ya les había dicho anteriormente, además proteger nuestro patrimonio y multiplicar nuestros recursos a base de las decisiones informadas que vamos tomando. ¿Por qué esto es clave en el manejo de su caja de herramientas? Porque nos permiten abrir caminos para transformar el ahorro en inversión, las ideas que tienen ustedes en negocios y todas aquellas necesidades que se necesitan en soluciones financieras que sean viables tanto en el ámbito personal y, como les decía, también en el ámbito de sus emprendimientos. Entonces, con estas primeras ideas, ¿cuál sería el concepto de una caja de herramientas financieras? Y voy a hacer la, la similitud o el símil con lo que un carpintero necesita cuando hace una construcción, ¿no es cierto? Él necesita esta caja de herramientas que le permita levantar la casa que está construyendo. Entonces nosotros, para armar nuestra caja de herramientas financieras, necesitamos saber cuáles son esos instrumentos financieros que nos van a permitir la construcción de un futuro económico mejor, ¿no es cierto? Vamos a hablar de ahorrar, de invertir, de proteger nuestros ingresos y cómo ahorrar de manera efectiva, cómo invertir inteligentemente y cómo proteger nuestras finanzas. Siguiente, por favor. Entonces, en este punto es importante establecer cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión. Y ahí ustedes pueden ver en la lámina que ahorrar se refiere a cuando uno guarda el dinero con el objetivo de usarlo en un futuro, ya sea cercano o a largo plazo. A diferencia de la inversión, que en cambio es poner a trabajar ese dinero para que crezca de valor en el tiempo. Entonces, si hacemos una comparación, el ahorro lo que permite es proteger nuestro dinero y en cambio la inversión multiplica nuestro dinero. Pero en la inversión, cuando vamos a multiplicar el dinero, siempre debemos tener en cuenta el riesgo que está implícito en esta multiplicación del dinero. Entonces, a manera de ejemplo, cuando hablo yo de ahorro, es que digo, voy a depositar estos $1,000 que tengo de utilidad en una cuenta que puede ser en una institución financiera, ya sea un banco o una cooperativa de ahorro y créditos, que me va a servir y lo voy a tener ahí guardadito, ¿no es cierto?, para que me sirva para una emergencia. En cambio, si habláramos de una inversión de esos mismos $1,000, uso esos $1,000 para, por ejemplo, comprar acciones de una empresa que cotiza en bolsa de valores y que en un momento dado puede multiplicar el valor de los $1,000 o también disminuir. Y a eso me refería cuando hablaba de los riesgos. Sigamos, por favor. En este proceso que ustedes tienen de armar su caja, tenemos que tener en la mente los fundamentos financieros claves que están en la educación financiera básica. Y ahí tenemos, por un lado, los activos y los pasivos. En el caso de los activos, son aquellos activos, los activos son aquellos que generan ingresos. Por ejemplo, cuando ustedes reciben el arriendo de un departamento, cuando ustedes reciben el rendimiento anual de unas acciones que ustedes compraron, o la tasa de interés que genera unos bonos en los cuales también invirtieron. Por el otro lado, tenemos los pasivos. En cambio, los pasivos nos generan gastos. Por ejemplo, una deuda, un crédito, estos son el contrario de los activos. Entonces, si hacemos una similitud, los activos, por un lado, ponen dinero en nuestro bolsillo y en cambio los pasivos sacan dinero de nuestros bolsillos. Invertir en activos es, ya sea como negocios o en acciones, definitivamente nos generan riqueza. En cambio, endeudarnos nos generan los pasivos que los había mencionado anteriormente. Ahora, el segundo tema clave es la importancia que tiene el ahorro en nuestras vidas. Si hacemos una ecuación, el ahorro debería ser igual a este capital que tenemos que nos permite tener oportunidades, ya sea de manera personal o ya sea en un negocio, ¿cierto? ¿Qué es el ahorro? Son aquellos recursos que hemos nosotros mismos destinado
al cumplimiento de unos objetivos claros, como es el invertir en un negocio, el irme a estudiar en alguna parte o estudiar aquí mismo, o también comprarme un activo que me va a generar ingresos. Y aquí es importante, dentro de este concepto del ahorro, definir cuáles son nuestras metas financieras, así como tenemos metas para tener una nota en una carrera o algo por el estilo. Debemos también, en la parte de finanzas, definir cuáles son esas metas. ¿Y qué es lo que deben ustedes pensar para hacerlo? Primero, ¿qué desean hacer con su dinero? Eso es, o sea, uno no se pone a pensar qué deseo hacer con el dinero que gasto, sino simplemente lo gasto porque tengo que gastarlo. Luego tienen que clasificar esas metas o esos objetivos en un plazo. O sea, quiero cambiarme el celular de aquí a un mes. Quiero comprarme un carro de aquí a un mediano plazo, hablemos de un año. O un largo plazo, me voy a comprar una casa a 20 años con un crédito. Y ahí, cuando ya deciden corto, mediano o largo plazo, tienen que definir una fecha específica para cumplir con esa meta financiera. Y en esa decisión hay que categorizar estas metas si es que son esenciales, necesarias o solamente son deseadas. ¿Por qué estos conceptos que les estoy diciendo son importantes? Porque muchas veces cuando uno dice tengo que ahorrar, pero no gano lo suficiente como para ahorrar. En realidad debemos cambiar ese chip y darnos cuenta que ahora ha cambiado este concepto del ahorro. Uno tiene, ahí más adelante en una lámina les puse la frase completa, pero les voy a dar ahorita la idea. Una de las personas más ricas del mundo, que se llama Buffett, eh, él habla de que el ahorro tiene que hacérselo, o sea, primero recibo mi ingreso, ahorro y luego gasto lo que me sobra. O sea, es muy diferente a decir yo voy a ahorrar lo que me sobra, porque la mayoría de las veces no nos sobra. ¿Y por qué no ahorramos? Existen algunas razones por las que no ahorramos y es en el análisis que estamos realizando, eso debemos pensar. Por ejemplo, la inmediatez. Siempre nos resulta fácil tener una gratificación inmediata. O sea, esa inmediatez nos lleva a que hoy quiero un helado y hoy me compro el helado. La desidia también. La desidia es esto de postergar el ahorro en vez de empezar hoy. Ya voy a ahorrar, es así como bajar el peso cada año. Este enero empiezo a hacer ejercicio para bajar de peso. ¿Por qué postergamos? Empecemos a ahorrar desde el día de hoy. Además, por el otro lado, nadie nos ha enseñado a ahorrar. Tenemos una cultura baja en temas del ahorro, entonces sí es algo que tenemos que aprender y volverlo un hábito, ¿no es cierto? Y para cuando ya tenemos esta decisión de que queremos ahorrar, tenemos que armar nuestro plan de ahorro. Entonces, con algunas acciones que debemos hacer, ¿no es cierto? Definimos la meta, como decía anteriormente, voy a determinar cuánto voy a ahorrar, planeo el tiempo que voy a ahorrar y luego ya lo pongo dentro de mi presupuesto. Em, Siempre recuerden ideas que son importantes que nos permiten ahorrar. La primera es reducir o hasta eliminar aquellos gastos hormiga. Estos gastos hormiga se conceptualizan como aquellos que no están presupuestados, no están analizados ni pensados. Simplemente paso por la calle, veo algo y digo, me compro. Y aunque ustedes no lo crean, si ustedes ya suman estos gastos hormiga, van a ver que se convierte en un punto súper importante de su presupuesto. Luego lleven un presupuesto. Ya Fernando nos va a contar cómo tenemos que hacer este tema del presupuesto. Siempre anoten las compras que hacen, no compren alocadamente. Analicen el por qué van a comprar, eviten esas compras compulsivas y siempre revisen ese presupuesto porque es importante. Cada semana, cada mes van cambiando las condiciones y uno tiene que revisar. Luego tenemos el tema del ahorro. Y el ahorro vendría a ser o sea, como les decía, la base de nuestra caja de herramientas. Es el primer ladrillo que nos va a permitir construir oportunidades. Y eso tenemos que tener súper claro. Si es que no ahorramos, no vamos a poder invertir. Y si no invertimos, no podemos crecer.
¿Y a qué me refiero en crecer? Es en este beneficio económico, en este bienestar económico que buscamos todas las personas cuando trabajamos con un objetivo. Luego, por último, viene como un concepto clave, es el costo de oportunidad. Cada decisión de gasto que ustedes hagan o inversión implica el renunciar a otras oportunidades. Entonces, si yo, por ejemplo, gasto en un consumo inmediato, ¿no es cierto? Me compro no sé, un Xbox para poder jugar con mi hijo, en vez de poner ese dinero a invertirse, a crecer en un fondo de inversión. O sea, sí es importante siempre tener en cuenta este costo de oportunidad. Siguiente, por favor. Luego vienen ya estas herramientas financieras específicas, ya que yo les nombraría como los instrumentos financieros que en el Ecuador tenemos como alternativas para crecer financieramente. Y ahí tenemos que tener súper bien clasificado cómo se estructura nuestro sistema financiero en el país. Por un lado tenemos el sector financiero privado y público, en donde encontramos los bancos privados, que son 24, los 5 bancos públicos, y en ese mismo sector al sector financiero popular y solidario, que son las 390 y pico cooperativas de ahorro y crédito que existen al momento. Todos ellos nos dan estos instrumentos de ahorro e inversión que ustedes ven en la cajita primera, ¿no es cierto? Las cuentas de ahorro, que son aquellas cuentas que abrimos para tener nuestro dinero e ir depositando y sacarlo cuando gastamos. ¿Cuál es la ventaja de estas cuentas de ahorro? La alta liquidez que tiene, pero tiene una desventaja que es su baja rentabilidad. ¿Por qué? Por la disponibilidad de los recursos que tenemos. O sea, yo en cualquier momento puedo disponer de esos recursos. ¿Cuáles son las tasas de interés que nos están pagando las cuentas de ahorro? Entre 1, 2, 2,50%, o sea, es baja relativamente. Luego tenemos los depósitos a plazo o certificados de depósito. Cada institución financiera lo llama de acuerdo a su estructura. Y aquí estos ya son como una cuenta de ahorro, pero a más largo plazo. Yo no puedo disponer de los recursos antes de que se vence el plazo. Y mientras más largo es el plazo, más alta es la tasa de interés. Actualmente las tasas de interés pasivas que nos pagan las instituciones financieras están bajando, han disminuido. ¿Y eso como efecto de qué? De una gran liquidez que tiene actualmente el mercado. Pero, ¿qué es lo interesante en los depósitos a plazo? Que yo puedo pactar una rentabilidad más alta porque la institución financiera se queda con esos recursos por más tiempo. Y por el otro lado, esto es, como les decía, en el mercado financiero privado y público. Pero el sistema financiero también tiene el tema del mercado de valores. El mercado de valores es ese sector en donde ustedes van a poder comprar títulos valores que les generan una rentabilidad en corto, mediano o largo plazo. ¿Cuál es la diferencia más importante si la comparo con los ahorros o los depósitos a plazo que les hablaba hace un momento? Es la intermediación. Cuando yo deposito en una institución financiera, le entrego a una institución financiera para que intermedie a través del crédito con sus clientes o socios. En cambio, en el caso del mercado de valores, cualquier producto del mercado de valores, lo que hago es fondearme o invertir directamente con la institución que está emitiendo estos títulos valores. Les pongo un ejemplo. Todos conocemos, por ejemplo, KFC. KFC es un súper buen emisor del mercado de valores y ellos emiten unos títulos que se llaman titularizaciones. Estas titularizaciones generalmente son a largo plazo. Y si ustedes comparan las tasas de interés que les pagan entre depósitos a plazo, por ejemplo, a 360 días, con una titularización de un emisor del mercado de valores, pueden encontrar rentabilidades más altas. Y ahí la pregunta del riesgo que les hablaba hace un momentito vendría por el lado de cuán riesgoso para mí es KFC, Fideca, Pronaca. Hay unos emisores que son tan fuertes en solvencia como las instituciones financieras. Entonces, de ahí lo interesante es analizar
por dónde quiero invertir esos recursos que yo tengo. En el lado del mercado de valores, y perdón, hay una cosa importante cuando hablábamos de fondos de inversión. Este es un producto de mercado de valores que lo que hace es armar unos portafolios en donde muchas personas invierten y se invierten en muchos productos o en muchas instituciones. Y ahí lo que ganamos es mitigar los riesgos. O sea, no es que si pongo todo mi dinero en un solo emisor, tengo más riesgo de dividirlo en varios emisores. Entonces, eso también para una persona como inversionista es un análisis que tiene que realizar de acuerdo al dinero y al recurso y que quiera hacer en el futuro con ese recurso. Y por el otro lado, también tenemos las microfinanzas y el crédito. O sea, como todos sabemos, el crédito es ese motorcito que permite al mercado financiero seguir generando toda esta intermediación que lo que hace es ayudar al país a desarrollarse. Aquí el concepto clave para mí es el crédito, que el crédito debe ser inteligente. ¿Y a qué me refiero con esto de la inteligencia del crédito? Es que muchas veces yo oigo a las personas que hablan de que el crédito es malo. Y en realidad no es malo si se lo usa correctamente. Más bien es una herramienta súper poderosa que lo que nos va a permitir a nosotros, si es que lo invertimos en temas como la educación, en emprendimientos o activos productivos, es mejorar nuestra situación económica. Y a la final, para eso es lo que estamos trabajando. ¿Cuál es la clave que ustedes siempre tienen que tener en mente para cuando van a tener un crédito o cuando van a adquirir un crédito? Primero, evalúen si es que es más conveniente ahorrar a pedir prestado. O sea, porque casi siempre uno pide prestado para comprarse algo. Pero ¿qué tal si pueden ahorrar por unos meses y ya pueden acceder a esa compra? Entonces, evalúen si es mejor primero ahorrar. Luego, y súper importante, manejen solo los créditos que puedan pagar. Actualmente, como país, después de la pandemia, hemos empezado a utilizar las tarjetas de crédito de una manera indiscriminada. O sea, no puede ser posible que empecemos a pagar créditos con créditos. Ahí se están haciendo ustedes una bola interminable que luego se les va a, a ir contra ustedes mismos. Entonces, tengan eso siempre en mente. Además, un crédito no es un ingreso extra. Tengan mucho cuidado. Más bien es una forma de traer más ingresos del futuro al presente. O sea, lo que hago es pedir hoy lo que podría tener mañana para invertir en algo, ¿cierto? En algo que ya me produzca, para que yo pueda pagar ese crédito. Y aquí un concepto que es súper importante es la diversificación. Ya cuando ustedes analizan, ya han ahorrado, tienen un monto importante, empiezan a invertir, diversifiquen, no pongan todo en una sola canasta, o sea, como dice el dicho, ¿no es cierto? Si ustedes diversifican, lo que hacen es disminuir los riesgos y cuando una inversión falla, eh, pueden las otras mantenerles a flote, entonces no va a haber una contaminación de todo. Entonces, de ahí lo que tenemos que buscar es una combinación súper equilibrada entre lo que es el ahorro, las inversiones en títulos valores y también lo que hablábamos de los fondos de inversión. Sigamos, por favor. A todos estos conceptos debemos sumarle algo súper importante que es el riesgo. Cuando uno sale de la casa, me corro el riesgo de qué? De que me roben. Cuando uno se va a la piscina, me corro el riesgo de qué? De ahogarme. Cuando uno invierte o maneja recursos financieros, se corre un riesgo financiero. Y lo que debemos buscar es siempre protegernos de esos riesgos. Entonces yo ahí los tips que les dejo es siempre cuenten con un fondo de emergencia. Ese es su primer escudo. Al menos guarden de entre 3 y 6 meses de sus gastos en activos líquidos. O sea, tengan en un depósito a plazo, en un fondo de inversión, en unas obligaciones, ese monto para que en un momento de algún problema ustedes puedan salir adelante. Luego, como ya les había dicho, diversifiquen, no concentren sus inversiones en un solo activo, en un solo mercado o en un solo sector. O sea, ya les he comentado, hay varios segmentos del sistema financiero en donde ustedes podrían invertir y manejar sus créditos, sus inversiones.
Y luego también hay un concepto básico dentro del sistema financiero que es el seguro. El seguro está dentro, las aseguradoras son parte del sistema financiero del país. Y aquí eh, nuestra cultura no nos ha permitido ver esa, esa bondad del seguro, ¿no es cierto? Lo vemos más bien como un gasto. ¿Por qué? Porque si estoy pagando mensualmente por un seguro de salud, por ejemplo, y nunca me enfermo, entonces, ¿de qué no me gasté en ese seguro? Pero en realidad uno tiene que pensar en el seguro como una cobertura, como esta protección que le doy a mi vida, a mi patrimonio, a mis activos, para que en un momento de un problema yo pueda salir adelante. Porque si no, lo pierdo todo. Entonces ahí pensemos en seguros de vida, en seguros de salud, vivienda. En los últimos años las instituciones han empezado a ofrecer microseguros, que son estos seguros chiquitos que nos cuestan menos, que tienen coberturas más bajas, pero en cambio me ayudan a cubrir ciertos riesgos que son importantes. Y además, cuando ya tengo algún tiempo en esto de los ahorros, estoy invirtiendo y estas inversiones han crecido, también tenemos la opción del uso de derivados financieros, que son los futuros, los swaps, que lo que me permiten es cubrir estas inversiones para casos de que el mercado tenga una caída. Siguiente, por favor. Ya terminando con todos estos conceptos, tenemos que trabajar en esta planificación, en este plan financiero personal que debemos manejar, ¿no es cierto? Todo gran proyecto, recuérdenlo, empieza con un gran plan. Entonces, analicen sus ingresos, analicen sus gastos, vean en qué puede ser más eficientes. Definan, como ya les dije, sus metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo y creen un presupuesto. O sea, un super tip es automaticen los ahorros y las inversiones. No se imaginan, uno se olvida. Uno va ahorrando $5 mensuales y de repente pasa el tiempo y te das cuenta que ya tienes para darte un gusto. O sea, es así de fácil. Y recuerden, como ya les dije antes, revisen y ajusten ese plan. Es parte del proceso. Siguiente. Aquí un dato súper importante y es este 64%. ¿A qué me refiero con este 64%? Pensemos en que el 64% de la población, de los 17 millones de habitantes ecuatorianos que somos, están incluidos financieramente. Uno diría, es más de la mitad, es una buena cifra, pero pensemos por el otro lado. Esto significa que más o menos 4,5 millones de personas están fuera. ¿Y esas personas a dónde están acudiendo? O sea, justo a las partes a donde no tienen que acudir, a este dinero que se conoce como el chulco, en donde uno en vez de pagar una tasa de interés del hasta el 20% en microcrédito, está pagando hasta tasas de hasta 1.200%. Y es por eso que nuestros emprendimientos no crecen, no progresan, porque estamos pagando costos financieros muy altos. Entonces, una de las principales metas que tiene ya el Ecuador como país es mejorar la inclusión financiera en el Ecuador. ¿Por qué esta cifra tiene o sea, si comparamos con otros países de la región, por ejemplo, eh, eh, podríamos estar en el tercero o cuarto lugar de inclusión financiera. Entonces, existe un potencial grande todavía de personas que están fuera y que debemos incluirles. Y a las personas que ya están incluidas, también tenemos que permitirles una inclusión más profunda, porque o sea, este número que yo les hablo del 64% se refiere a que por lo menos tengo una cuenta de ahorros, pero en realidad hay tantos servicios y productos financieros que yo debería tener acceso y uso también de esos servicios. ¿Por qué estamos excluidos financieramente? Hay muchas razones y barreras. Las principales son que los servicios financieros son muy costosos, son muy caros. No tengo una institución financiera cercana a donde yo vivo o alguien en la familia ya tiene una cuenta. Entonces, imagínense lo que significa depender de que alguien pueda sacar o depositar dinero en la cuenta. Uno tiene que buscar eh, la confianza que necesitamos para incluirnos financieramente. Por el otro lado, si bien este porcentaje, si comparamos antes de la pandemia, este porcentaje no era 64, era 37.
pero imagínense, casi se duplicó por efectos de la pandemia, o sea, porque ya empezó toda esta transformación digital que significó estar en cuarentena en nuestras casas y el empezar a usar todos estos productos y servicios a través de los servicios financieros digitales. ¿Por qué deberíamos incluirnos financieramente? Porque ya está comprobado. La inclusión financiera reduce la pobreza, ayuda al emprendimiento, nos protege de los imprevistos económicos que podamos tener y además promociona la igualdad de oportunidades en todos los mercados. Siguiente, por favor. Ya como Ecuador, y esto les quiero comentar, ustedes pueden analizarlo y verlo en la página de la Junta Financiera. En el año 2023 se emitió una política pública que lo que busca es promover la inclusión financiera en el país. Y se llama la Política Nacional de Inclusión Financiera, que lo que busca es brindar a las personas que están excluidas o las que ya están incluidas pero con pocos productos, esta oportunidad de acceder, usar productos y servicios financieros de calidad a través de la protección del usuario financiero. Todos nosotros somos usuarios financieros y también de una educación financiera que llegue a la mayoría de las personas. ¿Cómo vamos a hacer eso o cómo hemos venido trabajando esto? A través de una herramienta que se llama la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera o ENIF. Esta estrategia lo que hace es definir un marco de trabajo, ¿cierto? Un trabajo que tiene un plan de acción con unos objetivos estratégicos y unos objetivos ya específicos a través de un sistema de coordinación interinstitucional para avanzar en temas de inclusión financiera. Nos hemos puesto como grupos priorizados 4: las mujeres, las personas en zonas rurales, los migrantes y los jóvenes. Y hemos llegado a esta definición de inclusión financiera que lo que tiene como visión es potenciar el desarrollo y el bienestar económico de las personas y especialmente de las pequeñas y medianas empresas que son el motor laboral de nuestro país. Nosotros como usuarios financieros tenemos derecho a estar incluidos financieramente, a un crédito justo y a la educación financiera. Entonces, esto es un tema por el cual los gobiernos en todas partes trabajan y lo hacen ¿para qué? Para mejorar el bienestar económico de la población. Esta estrategia fue aprobada en el año 2023. Empezamos con 5 aliados estratégicos que eran los miembros del sistema de gobierno, que son las 2 juntas, la financiera y la monetaria, el Banco Central del Ecuador y las 3 superintendencias, la de bancos, la de economía popular y solidaria y la de compañías, valores y seguros. Y ya para el momento somos 33 instituciones participantes, tanto del sector público como del sector privado, que lo que buscamos es cumplir con este plan de acción que les mencionaba anteriormente, que tiene 16 objetivos estratégicos y 42 acciones específicas. En la lámina ustedes pueden ver los 5 objetivos principales en los que queremos trabajar. El objetivo número 1 es promover la inclusión financiera a través de la interconectividad y la convergencia normativa. Cuando hablamos de interconectividad, a lo que nos estamos refiriendo es a que si yo vivo en Quito o vivo en Oyacachi, pueda acceder al Internet que me permita hacer transacciones y acceder a productos financieros a través de mi teléfono celular. Y eso es un trabajo que ya lo ha venido haciendo el Banco Central del Ecuador, el Mintel, al extender, ellos tienen un plan de trabajo de transformación digital y de comercio digital, y entonces está extendiendo las redes de Internet para todo el país. A través de ese tema, lo que nuestro segundo objetivo en este grupo es el tema de la interoperabilidad. Y ahí lo que queremos llegar es a que todas las instituciones financieras estén conectadas. ¿Para qué? Para que todos podamos acceder a nuestros productos y servicios financieros a través del celular. Y en eso el Banco Central y la Junta Monetaria han venido trabajando fuertemente y ya está emitida la norma y yo pienso que en el mediano plazo ya tendremos muy buenos resultados. En el grupo 2, que habla sobre la oferta de productos y servicios financieros digitales, el principal objetivo es incluir financieramente a todas las personas que reciben los bonos de gobierno.
Ustedes vieron en la pandemia, la gente salía a pesar del riesgo de contraer el COVID, salía a hacer fila para acceder a su bono. Entonces, lo más racional podría decirse es que no tengan que hacer fila, que lo puedan hacer desde sus casas en Internet y así les incluimos financieramente y empiezan a ver cuáles son las bondades de los productos que se les ofrece desde el sistema financiero. Aquí uno de los temas súper interesantes fue la reforma a la norma de cuentas básicas, en las que se le permite a personas migrantes especialmente poder acceder a cuentas básicas sin muchos requisitos y con documentos que antes no se permitían. Luego viene en la tercera área, lo que busca es cómo empujar el crecimiento de las MIPIMES. ¿Por qué? Porque ellos actualmente están manejando en mayor porcentaje el efectivo. Y esa no es la forma más eficiente de manejar sus negocios. Tienen que aprender a estar incluidos en el sistema financiero, a manejar el crédito, a ahorrar, a invertir. Y para eso tenemos algunas acciones que estamos realizando. Además, aquí está incluido todo este programa que tenemos que trabajar todos en lo que tiene que ver con el tema del ambiente, el clima. Estos factores ASG que tenemos que incluir en las acciones o las actividades que realizamos. ¿Por qué? Porque el clima nos está pasando factura y tenemos que empezar a cuidarlo. Y eso también incluye al sistema financiero. Luego tenemos dos áreas que son importantes, la protección al usuario financiero, que lo que busca es fortalecer el marco regulatorio de protección al usuario. Muchos de nosotros o sea, muchas de las personas no se han incluido porque no tienen confianza en el sector, porque cuando de repente pongo una queja o una denuncia, se me demora tanto el tema que ya pierdo la idea de que sí me van a devolver mi dinero, cuando es mi dinero. Entonces aquí lo que queremos es trabajar en conjunto con todos estos participantes que les mencioné en cómo mejorar la implementación de toda la norma que ya existe. Tenemos normas, hasta ley de protección al usuario financiero, pero lamentablemente cada institución la implementa de acuerdo a sus estrategias. Y por último, no menos importante, es la educación financiera. Y en la educación financiera queremos llegar a más personas, a fortalecer conocimientos, habilidades, que ya no solo piensen que es bueno ahorrar y hacer un presupuesto, sino que cambien su actitud. Y aquí se ha hecho un trabajo súper interesante, se hizo con el Ministerio de Educación la aprobación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Desde el año pasado se está trabajando en eso, estamos haciendo un diagnóstico de educación financiera con la Universidad Particular Técnica de Loja y la Red Financiera para el Desarrollo y con convenios que hemos realizado con los diferentes organismos de integración, se está llegando con educación financiera a diferentes espacios, a comunidades que antes no se llegaban, y que lo que nos ayuda es a llegar con estos conocimientos con mayor cobertura. ¿Cuál es el mayor de los hitos de esta área? La inserción curricular. Actualmente ya en las escuelas y colegios están dándoles conceptos de educación financiera. Y esto es muy importante. En el tiempo que ya estos niños que están aprendiendo crezcan, veremos cuál es la incidencia de este conocimiento y cómo ellos van a crecer ya desde las universidades o desde los negocios que pongan, porque tenían las bases de conocimientos financieros desde antes, lo que no nos pasó en nuestros casos. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos ahora? De las 42 actividades que les decía, 15 ya han sido cumplidas. Tenemos que seguir en estos 3 años que faltan cumpliendo el resto de acciones y evaluando si es que por ahí tenemos que ir, porque esta estrategia no es fija, sino más bien es algo que se va moviendo de acuerdo a cómo se mueve el mercado. La siguiente, por favor. Ya para terminar, yo he querido dejarles este día algunos conceptos de cómo construir su propia caja de herramientas financieras. Y ahí yo les dejo la idea de que no deben esperar a que llegue la oportunidad, sino más bien ya empiecen a crearla desde el día de hoy. ¿Qué concepto les va a quedar de todo lo que les hablemos del día de hoy? Empiecen a hacerlo. Escriban en un cuaderno. ¿Y por qué? Porque lo que debemos buscar todos siempre, tanto personalmente como en nuestros negocios o emprendimientos, es la salud financiera.
¿A qué se refiere esta salud financiera, este bienestar económico que tenemos como personas, como familias o como empresas, que lo logramos a través de una adecuada gestión de nuestros recursos? Y esta salud financiera tiene que ser sólida. Y para eso les sirve esta caja de herramientas que les estoy mencionando. Hagan sus presupuestos, tengan la deuda bajo control, hagan inversiones conscientes, siempre tengan metas claras y que puedan ser medibles para irles ajustando en el tiempo. Y para mí lo más importante es la educación financiera continua. Dediquen cada tiempo que tengan libre para aprender algo nuevo sobre el manejo de los recursos, sobre sobre las finanzas. El tener la información siempre es poder y en este caso además es protección. Yo les quiero dejar con esta idea, con toda la información que tenemos en nuestra mano. La educación financiera no es un lujo, no es algo que tengo que esperar que alguien me la dé, ni una opción. Más bien es una responsabilidad personal que debemos tener cada uno de nosotros, porque cada decisión que tomamos el día de hoy respecto a nuestro dinero construye este bienestar económico que buscamos para el mañana. Entonces, ese es todo lo que quería mencionarles hoy. Muchísimas gracias por su atención. Querida Catalina, muchas gracias siempre tu apertura y esa generosidad en todo el conocimiento. Antes de iniciar con la información que nos tiene preparada Fernando, nos han preguntado, me dice, ¿cómo podemos ahorrar si se gana solo un básico? Y la otra es, ¿qué es mejor si tengo $500, poner a plazo fijo el total o hacer 5 pólizas de $100? ¿O da lo mismo y qué tiempo recomendable, qué tiempo es el recomendable para dejar a plazo fijo y que sea rentable? No sé si podemos aclarar de manera breve, Catalina, eso antes de que Fernando intervenga. Claro que sí. En la primera pregunta, yo les decía, miren, cuando uno gana 100, gasta igual que el que gana 1,000, 1,000,000, 100,000. O sea, no es que yo gano más y voy a gastar menos. Eso no es así. Entonces, el tema es, empecemos por algo. O sea, yo gano un básico, el básico es $450. Voy a empezar a ahorrar $1 mensual. Uno hasta se ríe a veces, pero pónganse estos como alcancías o estas jarritas transparentes y cada vez que lleguen a la casa pongan ahí una moneda o todas las monedas que les sobran. Van a ver que con el tiempo se va haciendo este hábito de guardar y ya luego, si ya empiezan a mejorar, y si es que ya consiguen un ingreso extra, y ese es uno de los consejos súper fuertes, no se queden con un solo ingreso, busquen ingresos extras de manera que ustedes puedan establecer un hábito de ahorro. Y en la segunda, yo tengo 500, decía, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Pongo todo en una sola o en 5? Ahí pongan, si es $500, todo en una sola. ¿Por qué? Porque la normativa actual regula todo lo que tiene que ver con el seguro de depósitos, que lo que hace es cubrir nuestros depósitos en el caso de que una institución financiera quiebre, ¿no es cierto? Existen unos montos topes de acuerdo a la institución en la que ustedes tengan sus recursos para que si en el caso de mala suerte quiebre o se liquide esa institución financiera, nos devuelven esos depósitos. Esto está en la normativa. Cuando hablo de un banco o de una cooperativa del segmento 1, estamos hablando de que les devuelven hasta $32,000. Cuando es del segmento 2, hasta $11,000, segmento 3 y 4 hasta $5,000 y el segmento 5 hasta $1,000. Entonces, desde $1,000 es que yo empezaría, dependiendo en dónde tenga, a ver cómo diversifico esos recursos. Muy claro, Catalina, las respuestas. Esperamos, pues, por supuesto, quienes nos siguen las vayan poniendo en práctica. Sin duda, la importancia del ahorro es fundamental. En INTEC creemos mucho, sobre todo, en compartir estas herramientas que permitan a nuestra comunidad a tener un proceso de formación responsable. Por supuesto, todos quienes nos siguen invitados a seguirnos también en redes sociales. Seguiremos compartiendo con varios panelistas información de importancia
pero ahora Fernando Núñez nos tiene también cosas importantes que compartir. Te escuchamos, querido amigo, con atención. Héctor, solo antes, un segundo antes yo les compartí en el chat unos 101 consejos que me parecieron súper lindos de una fundación que se llama Bienestar, que les invito a que lean, porque son temas que a mí me han llegado bastantísimos consejos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro manejo de dinero. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias, Héctor. También muchas gracias a Jaime por la invitación, al instituto también por crear estos espacios. Yo muy contento, muy honrado justamente de compartir también este espacio junto con Catalina. Muchas gracias por su ponencia también, muy valiosa, con bastantes aprendizajes. Y creo que más bien con estas herramientas adicionales que voy a dar, creo que puedo complementar un poco más lo que ya ha mencionado también Catalina en cuanto a lo que son temas de finanzas personales. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que son las herramientas, ¿no? Pero antes de eso, permítame un ratito. Perfecto. Antes que nada, yo quisiera conocer y hacer un pequeño juego con las personas que estén presentes, con las personas que nos estén viendo el día de hoy. Estoy viendo justamente los comentarios también en Facebook, así que vamos a ver si es que están atentos también a este pequeño juego. Y aquí podemos ver que tenemos dos recuadros, ¿no? Uno gris oscuro en la parte de arriba y un gris mucho más claro en la parte de abajo. Entonces, la pregunta para todas las personas que nos están viendo el día de hoy, por favor, que me pongan justamente en el chat del Facebook. La pregunta es, ¿estos dos cuadros son de colores diferentes? ¿Sí o no? Les voy a dar unos 15 segunditos para que me puedan responder si es que son de colores diferentes. ¿Sí o no? Espero que estén atentos. Por favor, participen justamente en el chat de Facebook. Y vamos a ver qué nos dice. Por ahí nos pusieron que sí, que son de diferente color. Perfecto. Otras personas nos dicen que igual que sí, que son de diferente color, pero muy bien, que sí. Ahora yo les voy a hacer el pequeño ejercicio. Con su dedo, tapen justamente la parte de medio de lo que son los dos cuadros. Para las personas que no lo lograron, les voy a ayudar un poquito. Pero si se dan cuenta, cuando ustedes topan o cuando tapan lo que es la parte del medio, se van a dar cuenta que los dos cuadrados son del mismo color. Y esto a la final es un ejercicio de percepción. ¿Y por qué traigo a colación un ejercicio de percepción en temas de educación financiera? Porque muchas veces las personas manejamos nuestras finanzas personales en función a la percepción, ¿sí? Y para eso también arranco con la siguiente frase de Dave Ramsey, que es un experto en finanzas personales, y dice, las finanzas personales son un 20% de conocimiento y un 80% en comportamiento. Es decir, la conducta marca fuertemente cómo nosotros vamos a manejar nuestras finanzas personales. ¿Y cómo arrancamos cuando hablamos de finanzas personales? Ya Catalina ya lo mencionó en algunos puntos y es específicamente con la información, ¿no? El punto de partida para mejorar las finanzas es saber cuánto ganas, cuánto gastas y sobre todo en qué lo estás gastando. Y para esto nosotros tenemos que registrar nuestros ingresos y también nuestros gastos. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Primero, para tres preguntas principales. Primero, para saber si cubrimos el total de nuestros gastos, ¿no? Tenemos que conocer si a la final el ingreso que nosotros tenemos es suficiente para poder gastar todo lo que tenemos durante el mes. Segundo, ¿tenemos un sobrante? ¿Sí? O a lo que nosotros le podemos llamar el ahorro. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es que si es ese ahorro es suficiente si es que nosotros tenemos alguna emergencia, que siempre suele pasar, ¿no? Nos podemos enfermar, se puede dañar el vehículo, algún contratiempo, ¿no es cierto? Y para eso es justamente este ahorro o este sobrante, para ver si es que también podemos generar este colchón de emergencias. Y para eso nosotros tenemos lo que es el ya conocido presupuesto familiar. Y esto es muy sencillo, es una herramienta que te permite planificar tus ingresos y sobre todo controlar los gastos para evitar que el sobreendeudamiento, que muchos ya lo han de haber conocido. Pero cuando nosotros estamos haciendo nuestro presupuesto, es importante que podamos contemplar una clasificación o una segmentación muy clara en lo que son los gastos. ¿Cuáles son o cómo nosotros podemos clasificar nuestros gastos? En estos tres. Primero, en lo que son los gastos fijos. Y cuando hablamos de gastos fijos, son gastos recurrentes,
dentro del presupuesto, es decir, cuyo monto y su periodicidad son predecibles. ¿Qué tenemos aquí como ejemplo? Pues ustedes conocen el arriendo, los servicios básicos, pensiones educativas y sobre todo lo que son las cuotas de los créditos, es decir, las cuotas a lo mejor del crédito de consumo que ustedes tienen, de la tarjeta de crédito, del crédito hipotecario, probablemente de la deuda personal que ustedes tienen con algún familiar, con algún amigo. Y los gastos fijos, por lo general, son gastos que nosotros no podemos dejar de gastar, ¿sí? No podemos dejar de pagar lo que son los servicios básicos, no podemos dejar de pagar el arriendo, no podemos dejar de pagar las cuotas de crédito, efectivamente. Por lo tanto, estos gastos fijos son inamovibles. El segundo tipo de gastos son los gastos variables. Estos son egresos que pueden cambiar el monto y la frecuencia según el nivel de consumo o las decisiones del hogar, de la persona. ¿Qué tenemos de ejemplos aquí? Pues alimentación, transporte y otros gastos no fijos. Y un ejemplo muy claro, la alimentación. Nosotros no podemos dejar de alimentarnos. ¿Está incluido dentro del mes? Sí, efectivamente. Pero hay mucha diferencia si es que yo decido gastar a lo mejor todos los días, a lo mejor pidiendo comida o comiendo en un restaurante, o a lo mejor decidiendo comprar los alimentos en el mercado y cocinando en la casa. Obviamente, si es que nosotros comenzamos a preparar los alimentos en la casa, vamos a tener una disminución de ese gasto. Pasa lo mismo con el transporte. Si es que yo decido todos los días ir en taxi, va a ser mucho más costoso que si es que yo decido a lo mejor ir en bus, ir en bicicleta o por último ir a pie. Por lo tanto, los gastos variables nosotros tenemos la libertad y podemos generar este tipo de cambios. ¿Para qué nos permite esto? Justamente para disminuir ese gasto y generar un mayor sobrante o un mayor ahorro. Y finalmente tenemos lo que son nuestros gastos ocasionales y estos son ingresos no recurrentes. Es decir, ocurren de forma esporádica o en fechas muy específicas. Tenemos como por ejemplo las vacaciones o como ya les mencionaba también el mantenimiento del vehículo o también lo que son celebraciones. Aquí lo importante es que no solamente podemos disminuir, es decir, yo digo, puedo disminuir el gasto en el segmento de ocasionales, sino que también aquí yo puedo eliminarlo, ¿ya? Por ejemplo, el gasto de vacaciones. Si es que yo veo que estoy en una situación apretada durante el mes, puedo decir, este mes no voy a incurrir en este gasto. Puedo disminuirlo y hasta puedo eliminarlo. ¿Por qué es importante que nosotros clasifiquemos estos gastos? Porque aquí podemos establecer estrategias para poder optimizar nuestros recursos. Puedo a lo mejor disminuir los gastos, obviamente, en lo que son los segmentos variables o en lo que son los ocasionales. Los fijos, recuerden que nosotros no podemos dejar de pagar, ¿sí? Por lo tanto, es difícil que eliminemos eso o lo modifiquemos. Pero sí podemos hacer cambios en los gastos variables y en los ocasionales. Puedo disminuir el transporte, puedo disminuir la alimentación, puedo disminuir las vacaciones o puedo eliminar las vacaciones, ¿no? Por lo tanto, una vez que tengamos este presupuesto, podemos establecer estrategias para mejorar nuestros recursos. ¿Qué es lo que nos dice John Maxwell, por ejemplo? Un presupuesto te dice qué hacer con tu dinero, en vez de preguntarte a dónde se fue. Y es así como nosotros podemos enfocarnos en un presupuesto mensual. Yo les recomiendo que utilicen fuertemente esta herramienta mensualmente para determinar qué está pasando con nuestro dinero. ¿Cuánto estamos generando de ahorro? Y si es que no estamos generando un ahorro, ¿en dónde tenemos que hacer estos cambios fundamentales para poder comenzar a disminuir nuestros gastos? Datos interesantes que también nosotros podemos conocer. Hay datos e información a nivel de Estados Unidos, como les muestro aquí. A nivel global, la Financial Industry Regulatory Authority en Estados Unidos revelan que solo el 40% de los adultos lleva un presupuesto mensual detallado. Eso en Estados Unidos. No tengo información tan actualizada a nivel de Ecuador. Sin embargo, el nivel de uso del presupuesto familiar o personal en el Ecuador es bastante bajo. Solamente ustedes pregúntense en sus casas y pregunten igual a sus conocidos o a sus amigos si es que están utilizando un presupuesto mensual. Segundo, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares urbanos y rurales al 2021, solo el 33% de los hogares ecuatorianos tiene una capacidad de ahorro. Y esto es un indicador bastante preocupante, porque quiere decir que el resto de los ecuatorianos no está generando un ahorro. Como la pregunta que mencionaban anteriormente, ¿qué pasa si es que yo estoy ganando el básico y no tengo para ahorrar? Justamente no es únicamente los ingresos que tú estás teniendo, sino más bien es también la forma en cómo administras esos recursos o cómo administras esos gastos. Y Catalina ya habló mucho del tema del ahorro.
¿sí? Pero yo les quiero dar una nueva propuesta. Yo les quiero hablar de un nuevo término que es el ahorro con propósito. Y esto es ahorrar con una meta específica. No ahorrar por horas, sino más bien que el ahorro sea algo claro y que sea también medible. No se trata solo de guardar dinero, sino que podamos nosotros dirigirlo hacia un objetivo, sobre todo que les pueda motivar y que también les dé una dirección financiera. ¿Cuáles son los tips o consejos que podemos establecer justamente para el ahorro? Y más allá del conocimiento, recordemos la frase que les mencionaba, ¿no? 20% de conocimiento y el 80% es de conducta. Más allá del conocimiento, lo que también influye en nuestro nivel de ahorro son nuestras emociones, nuestros hábitos y también sobre todo las decisiones diarias que determinan nuestro éxito financiero. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Primero, lo que son compras impulsivas, ahí les pregunto justamente en el chat también, si gustan, respondan. ¿Quién no ha hecho lo que son compras impulsivas? Pueden ir desde las más pequeñas, a lo mejor desde las compras en el mercado, en el supermercado, desde el ítem, el snack, ¿sí? Hasta compras mucho más elevadas, teléfonos celulares, artículos electrónicos, y quién sabe, a lo mejor también hay compras mucho más fuertes e impulsivas como vehículos, entre otras cosas. El segundo ejemplo de un comportamiento a mejorar también son los gastos por presión social. Yo creo que a lo mejor en personas adultas no se nos da, pero conozco muchos adolescentes que sí tienen esta presión social por comprar, ¿no es cierto? Y ese gasto sobre todo. Y tercero, otro comportamiento que nosotros, digo nosotros porque es muy general, es no tener un fondo de emergencias. Y esto lo podemos determinar fuertemente en lo que es el presupuesto mensual. Si es que nosotros no estamos generando un ahorro y si es que no estamos generando lo que es un fondo de emergencias, ¿a qué vamos a recurrir? Pues justamente a lo que es el financiamiento y el crédito. Y eso no es lo más adecuado. ¿Qué herramientas yo les puedo recomendar justamente para poder minimizar justamente estos comportamientos y a lo mejor regular nuestras emociones en el tema de compras? Primero, la regla de las 24 horas para comprar, y esto es muy importante. Si es que ustedes del día de hoy tienen el impulso o tienen esa necesidad a lo mejor de comprar alguna cosa, espérense 24 horas. Y les prometo que al día siguiente ustedes pueden estar cambiando de opinión. Puede que no sea una necesidad, puede que sea ligeramente un capricho, ¿sí? Así que esperen 24 horas para poder comprar si es que tienen la necesidad de requerir algo. Segundo, y esto es muy importante, llevar un diario de gastos, pero también un diario de emociones. Me van a decir, ¿y por qué, Fernando, un diario de emociones? Porque muchas veces las emociones van a influir justamente en nuestras decisiones financieras. Muy importante para que ustedes puedan realizar su presupuesto mensual, llevar un diario de lo que son los gastos. Ustedes tienen que determinar día a día en qué nosotros hemos estado gastando, ¿sí? Esto lo implementamos con algunas personas hace algún tiempo y al final del mes se dieron cuenta de que estaban generando bastantes gastos hormigas. Y esa suma de los gastos hormigas les representaba un gasto mensual bastante significativo. Pero sobre todo también que deben un diario de emociones. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que está influyendo justamente en esos gastos. Y finalmente lo que son las autoevaluaciones mensuales. ¿Cómo podemos hacer estas autoevaluaciones mensuales? Ya lo vuelvo a repetir, a través de lo que es un presupuesto familiar o un presupuesto personal. Recomendaciones adicionales para hacer el presupuesto familiar incluyen a toda la familia, ¿sí? Esta noche, por favor, siéntense con sus parejas en sus hogares, reúnan a los hijos, reúnan a todos los miembros familiares y comiencen a determinar en qué nomás están gastando. Se van a dar una sorpresa porque muchas veces nosotros no reconocemos el gasto que tenemos al día a día. ¿Qué ejemplos les puedo dar también para mejorar lo que es el ahorro específicamente? No sé si ustedes habrían escuchado el reto de las 52 semanas, pero les voy a comentar. El año tiene aproximadamente unas 52 semanas y esto fue aproximadamente en el 2019 que salió a finales de año. Un grupo de personas que decían, vamos a hacer un reto de ahorro. ¿En qué consiste? Que en la primera semana del año ustedes ahorren $1. En la segunda semana del año, $2. En la tercera semana, $3. 4 a la siguiente, 5 a la siguiente y así vamos hasta llegar a la semana 52, en donde vamos a ahorrar esa semana $52. Entonces van a decir, a lo mejor es complicado, pero es factible. Si ustedes hacen ese ejercicio, este simple ejercicio de ahorrar de dólar en dólar cada semana, ustedes al final del año van a tener un total de $1,378.
bastante sencillo. Hay muchas variantes que ustedes pueden implementar durante este reto de las 52 semanas. ¿Y en qué consiste? Que a lo mejor pueden empezar al revés. La primera semana van a ahorrar los $52, la segunda semana 51, 50 y así hasta la última semana que pueden ahorrar $1. Mi caso personal fue que yo empecé a ahorrar $10 la primera semana, la segunda fueron 11, 12 y así fue generando lo que es un ahorro y lo hice durante 6 meses, la verdad. Y eso me ayudó justamente para completar una entrada para comprar un vehículo. Por lo tanto, ahorita que estamos ya casi a mitad de año en realidad, yo más bien les recomiendo y les reto justamente que hagan este ejercicio de las 52 semanas. Como les mencionaba, también llevamos el diario de los gastos y las emociones y también les recomiendo lo que son herramientas adicionales como aplicaciones. Una de las aplicaciones que les puedo recomendar es Wallet, la pueden encontrar en la App Store, Monify y también lo que es la herramienta Camina. Estas herramientas o estas aplicaciones les pueden ayudar justamente para poder llevar el diario de sus gastos y también de sus ingresos. Camina también tiene interesantes cursos de educación financiera y también les pueden dar retos también para que puedan generar ahorros. Otra de las opciones muy generales también es una hoja en Excel. Yo próximamente en mi perfil de LinkedIn les voy a estar subiendo lo que es una plantilla de Excel para que ustedes puedan hacer un presupuesto mensual. Ahí ustedes van a poder clasificar lo que son los gastos fijos, los gastos variables y los gastos ocasionales. Y con eso nosotros podíamos determinar mejor lo que es un presupuesto. Y vamos cerrando ya con lo que es el endeudamiento responsable, ¿no? Aquí hay otros datos también interesantes que ustedes pueden encontrar. En el 2024, más del 45% de los adultos ecuatorianos tiene algún tipo de crédito, ¿sí? Catalina nos informaba que hay una inclusión importante del 64% de ecuatorianos que están vinculados al sistema financiero formal. Y de estos, el 45% ya cuenta con algún tipo de crédito. Y esto es importante, esto es positivo. Sin embargo, el siguiente dato, según Avalburó, 3 de cada 10 titulares de créditos registran atrasos en sus pagos, siendo cuál el crédito de consumo uno de los más afectados. Es decir, que ya existe un nivel de impago por parte de los ecuatorianos en lo que son sus obligaciones financieras. Y finalmente, el uso de la tarjeta de crédito para cubrir los gastos básicos como alimentación, salud y educación también han aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos dejando de usar el efectivo o que probablemente las personas ya no cuentan con el ingreso suficiente o con el efectivo suficiente para gastos tan básicos como la alimentación, sino que ya lo están utilizando a través de la tarjeta de crédito. Y muchos van a decir, pero Fernando, ¿yo al final puedo pagar la tarjeta de crédito? Sí, pero no suele pasar eso. Muchas personas ya están generando lo que son compras diferidas para lo que es alimentación. Es decir, que están generando también un interés adicional. Y esto es preocupante, porque a la final el uso de la tarjeta de crédito, como lo mencionaron anteriormente, puede ser un arma de doble filo. ¿Sí? Puede generar un apalancamiento interesante. El crédito no es malo. El crédito es importante, es bueno siempre y cuando se lo pueda usar responsablemente. Pero cuando nosotros hacemos un uso excesivo justamente de esta deuda, de esta tarjeta de crédito, pues vamos a generar una bola de nieve y esto va a repercutir justamente en nuestras finanzas personales. ¿Qué hacer? Para el tema de lo que son sobreendeudamientos y sobre todo para mejorar nuestro ahorro, primero elaborar un presupuesto familiar. Hay que identificar y clasificar los gastos fijos, variables y ocasionales para tener un control efectivo de las finanzas. Como les mencionaba, generemos esto el día de hoy, por favor, acérquense, reúnan a su familia y establezcamos lo que es un presupuesto, ¿sí? Evitar el sobreendeudamiento, no destinar más del 30% de los ingresos al pago de las deudas. El presupuesto les va a permitir ver, perfecto, este es mi ingreso total, ¿no? Porque voy a generar el ingreso de mi persona, el ingreso de mi pareja, a lo mejor otros ingresos adicionales que yo tenga, y de eso yo voy a calcular el 30%. Si veo que mis deudas con las instituciones financieras sobrepasa ese 30%, eso quiere decir que yo estoy generando un sobreendeudamiento. Y es normal, no se asusten, ¿sí? Porque existen técnicas y existen herramientas para poder salir del sobreendeudamiento. El siguiente consejo es ahorrar con propósito. Establecer metas claras. ¿Para qué? Para poder generar un fondo de emergencia. Y esta meta clara yo les puedo recomendar, y para tener un buen ahorro con propósito, póngale en un nombre, póngale en un sentimiento, ¿sí? Vacaciones, estudios, vehículo, casa, para que ustedes también le puedan poner mucho más énfasis a ese ahorro, ¿sí? Perdón. Y finalmente, si es que nosotros estamos generando, ya incurrimos en lo que es un sobreendeudamiento,
o vemos que estamos con bastantes deudas, utilizar los siguientes métodos: el método bola de nieve o el método avalancha. Y aquí les voy a explicar, porque esto es muy importante. Por lo general, cuando nosotros estamos sobreendeudados, no es que tenemos una sola deuda ni tenemos dos, sino que tenemos varias. Recientemente hay estudios donde dicen que el ecuatoriano promedio tiene más de 13 deudas en el sistema financiero. Esto es preocupante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y el método bola de nieve es uno de mis favoritos. Y consiste primero en que uno tiene que ordenar todas las deudas de menor a mayor, según su monto total y sin considerar la tasa de interés. Ya van a ver luego por qué. ¿Y qué es lo que van a hacer en el método bola de nieve? Es pagar primero lo que son las deudas más pequeñas. Ustedes van a tratar de eliminar las deudas más pequeñas y mientras se cubren los pagos mínimos del resto, a medida que las deudas se van eliminando, se libera dinero para pagar las siguientes. Es decir, que yo voy eliminando la deuda más pequeña inicialmente y lo que estaba pagando en ese valor lo traslado a la siguiente deuda. Una vez que termine la otra deuda, que es un poco más grande, sigo así. Y esto también es un método, por eso se lo denomina bola de nieve. Este es uno de los métodos favoritos de las personas. Es interesante y sobre todo es efectivo. Pero ¿qué pasa si es que yo a lo mejor tengo deudas con diferentes tasas de interés? Para eso existe lo que es el método avalancha. Y el método avalancha consiste en priorizar el pago de las deudas según la tasa de interés. De mayor a menor. Independientemente del monto, aquí lo que se hace es se abonan los pagos mínimos en todas las deudas y cualquier dinero extra se destina a la deuda con mayor interés. ¿Para qué? Para poder reducir el costo total del endeudamiento. ¿Qué tiene de ventaja esto? Minimiza el pago total de los intereses. Es decir, que si es que yo tengo varias deudas y tengo una en donde los intereses a lo mejor me están apretando mucho más, pues yo trato de darle mayor prioridad a pagar esa deuda. Y esto ¿qué es lo que nos permite acelerar la salida de las deudas en el largo plazo? Si ustedes me preguntan si quieren algo mucho más rápido, podemos utilizar lo que es el método bola de nieve. Si ustedes tienen lo que son deudas a largo plazo, les recomiendo lo que es el método avalancha. Estos dos métodos nos van a permitir justamente poder salir del sobreendeudamiento. No obstante, ya existen también muchas herramientas aquí en el Ecuador que nos permiten también poder salir del endeudamiento. Una de ellas es justamente lo que emitió recién la Junta de Política y Regulación Financiera, que es este alivio financiero en donde nosotros podemos dejar de pagar lo que son las deudas durante unos meses hasta el mes de septiembre. Pero ojo, no es que esas cuotas van a quedar impagas. Esos intereses y parte de ese capital van a ser trasladados dentro de su tabla de amortización al final, ¿no? Entonces puede que a lo mejor la cuota después de esos meses se incremente. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque muchas personas dicen, ah, perfecto, voy a dejar de pagar durante estos meses y me quedo tranquilo. Cuando yo he visto en muchos casos, ¿qué es lo que sucede? Las personas dejan de pagar estas cuotas, pero se endeudan en otro lado. Y cuando ya comienzan y cuando ya tienen que comenzar a pagar las cuotas de estos créditos, uno tiene que volver a pagar y segundo, esta cuota puede ser incrementada, como les mencionaba, por los intereses y también por parte del capital que no se pagó durante estos meses. Por lo tanto, estos dos métodos, el método avalancha y el método bola de nieve, es importante que también los puedan conocer. Y voy cerrando justamente ya mi presentación con estos 3 consejos finales. Primero, conoce tus números y hay que tomar el control. Insisto, y no me voy a cansar, hagan un presupuesto. Haz de tu presupuesto una herramienta mensual. Registra todos los ingresos, clasifica los gastos y sobre todo mide tu capacidad real de ahorro y también el pago de las deudas. Recordemos que el orden financiero comienza con la información de uno. No hagamos que las finanzas sea un tema de percepción, sino que sea un tema mucho más aterrizado y con información real a través del presupuesto. 2. No ahorremos simplemente por ahorrar, ahorra con propósito, no con lo que te sobre. Define lo que son las metas concretas para tu ahorro. Yo les mencionaba, póngale un nombre. Pueden ser emergencias, pueden ser estudios, viajes, inversión. Vimos muchos consejos de inversión junto con Catalina, pero sobre todo con este ahorro con propósito, vamos a evitar gastar sin sentido y también transformar el ahorro en una herramienta de libertad. Recuerden que lo que estamos gastando el día de hoy es lo que te está impidiendo generar sobre todo esa libertad financiera que estamos buscando en el futuro. Piensa muy bien antes de gastar, recuerden el método de las 24 horas.
Finalmente, lo que es usa el crédito como un aliado y no como un salvavidas. Como les mencionaba, endeudarte puede ser útil si lo haces de una forma inteligente, con planificación, con una comparación de tasas efectiva y sobre todo bajo control. Mucho ojo con las tarjetas de crédito. No caigas en el ciclo del sobreendeudamiento por gastos emocionales o también con lo que son las de estas urgencias mal manejadas. Conozco muchas personas que eh, por un tema de emoción, por un tema de irme de viaje, a lo mejor de comprarme el vehículo, de comprarme el teléfono, de a lo mejor de darles el regalo a tal persona, se endeudan, ¿sí? Y esto por lo general les termina afectando tanto en el bolsillo como en lo que es la vida personal. Y quiero cerrar con esta frase de Yokoi Kenji, un expositor colombo japonés. Tiene videos muy, muy interesantes y me gusta mucho un video que habla acerca de lo que es la disciplina y habla de que la disciplina es el resultado de 3 factores. El orden, la limpieza y la puntualidad. Orden, justamente nos recomienda que seamos ordenados. Limpieza, que eliminemos cosas, que no acumulemos tantas cosas y sobre todo puntualidad. Puntualidad no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que decimos. Así que con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Esos importantes consejos. Yo personalmente me quedo con el reto de las 52 semanas y me Perfecto. quedo también con el método de bola de nieve. Creo que va a ir bastante bien con un poco el análisis que has hecho y que lo interiorizo también un poco, ¿no? Es interesante ver sobre todo esa palabra propósito, cómo se suma a un montón de cosas, ¿no? Principalmente, pues lo que hacemos nosotros también como institución de educación superior, el ofertar carreras que realmente cumplan con propósito y ayuden a cubrir también metas. Y por supuesto, con estas herramientas estoy seguro que nuestra comunidad lo va a lograr. Y sobre todo, pues para quienes nos siguen, invitarles a que nos conozcan un poco más y se enfoquen también en un modelo de educación más responsable, ¿sí? Algunas preguntas que me han hecho llegar por interno, simplemente para poder ir cerrando este bonito webinar. Sobre la tarjeta de crédito, ¿para qué usarla? ¿Cuándo no usarla? Porque eso a la final, pues, por ahí alguien nos escribía, hay que enfocarnos en necesidades y no deseos, un poco con lo que comentaba Fernando de las 24 horas para pensar la compra. No sé, querida Catalina, si tú un poco nos puedes orientar ahí, después lo complementamos con Fernando. ¿Cuáles son los peores pecados de la tarjeta de crédito? ¿Cuándo usarla, cuándo no? El peor pecado, pagar los mínimos. Recuerden que la tarjeta de crédito es un crédito. O sea, no es que, como los niños piensan, no, es dinero. Paga, mami, y ya está listo. No, estoy comprometiéndome a pagar unos recursos que yo me gasto. Entonces, si ustedes chequean la tasa de interés que cobra una tarjeta de crédito contra la de un crédito, es mucho más alta. Entonces, la tarjeta de crédito tiene que pagarse religiosamente, no los mínimos, no dejen que se les haga una bola de nieve. Utilicen, no acepten tarjetas de crédito extras, tengan una para las emergencias, digamos así. Pero ahora nos llaman siempre, ¿no? Ya está su tarjeta de crédito y uno no les dice no. Entonces, por favor, digamos no de entrada, gracias, ya tengo. Especialmente si tomamos en cuenta lo que Fernando nos decía, estamos en un momento de un alto endeudamiento de la población y tenemos que cuidar el pago, porque al final, si no pagamos, a quien estamos perjudicando es a los depositantes. Y eso sí es grave. Entonces, en tarjetas de crédito tengan mucho cuidado, utilicen solo lo que es necesario, no se sobreendeuden y si es que ya estamos sobreendeudados, porque eso es lo que muestra estas chéveres técnicas que nos comentaba Fernando para ir bajando esa ansiedad o dejarlo. Fernando, no sé si quizás podemos complementar un poco en qué gastar, en qué no gastar con la tarjeta. Sí, perfecto. Creo que lo que Catalina mencionó es muy importante. Mencionó justamente utilizarlo mejor para emergencias porque, como les comentaba, creo que el uso de la tarjeta de crédito actualmente se ha desmedido, ¿no? Estamos ya
consumiendo cualquier cosa con la tarjeta de crédito. Y el tema es que tienen que tratar de usarlo como un medio de pago, es decir, cancelarlo justamente al momento para que esto no pueda generar los intereses. Y recordamos que la tarjeta de crédito tiene sus beneficios, ¿no? Tiene lo mejor compensaciones, millas, puntos, bonificaciones, y puede ser muy útil, siempre y cuando se lo utilice. Pero cuando vemos que se utiliza de esta desmedida, como les mencionaba ya para la compra a lo mejor del supermercado, y aparte diferimos, y aparte estamos generando más intereses, pues ya se está evaluando o nos está evidenciando que la salud financiera de la persona no es la adecuada en ese momento. Muy bien, solo dejar claro que emergencia no es irse de farra, emergencia no es comprarse el carro. Muy bien, nos hacen llegar otra pregunta y nos dicen, ¿es más conveniente realizar un avance en efectivo o un préstamo? ¿Qué nos dices, Fernando? Como mencionaba justamente Catalina, hay que comparar lo que son las tasas, ¿no? La tasa de interés de la tarjeta de crédito suele ser muchas veces más alta que el crédito de consumo. Por lo tanto, hay que evaluar. Si es que yo voy a hacer un avance, pues efectivamente me van a solicitar o me van a cargar la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Sin embargo, si es que hago un crédito de consumo, puede que a lo mejor esa tasa de interés sea mucho más baja. Entonces, por lo tanto, la recomendación es comparemos. Siempre es importante, cuando vayamos a solicitar un crédito, veamos lo que son las tasas de interés, leamos bien lo que son los contratos, leamos bien esa letra chiquita. Y sobre todo, y los intereses de la tarjeta de crédito lo tenemos en los estados de cuenta. Lastimosamente las personas no acostumbran a leer todo el estado de cuenta, únicamente el valor que tienen que pagar, se asustan y listo. Muy bien, no sé, Catalina, le sumamos tarjeta de crédito, préstamo en banco, préstamo en cooperativa, préstamo en financiera, pero sobre todo no vayan al chulco, por favor. ¿Cuál es ahí el escenario? Igual comparamos dónde hay más garantías, más seguridad. Sí, para los depósitos comparen, por favor, no se queden con una sola institución. Diversifiquen, váyanse a todos los sectores que ustedes podrían tener acceso. Negocien. Es importante, si ya me voy a una institución, pero tengo más confianza en la otra y me está pagando un poquito menos, negocien, me están ofreciendo en el otro lado un poquito más con respecto a los depósitos. Y en el crédito, por favor, solo endeúdense en lo que van a poder pagar. No nos hagamos sueños en la cabeza, o sea, ya sé cuáles son mis ingresos, en qué más puedo obtener ingresos extras, y especialmente ahora que en un momento de crisis puede ser que me quede hasta sin ese ingreso. Tengo que planificar cómo tengo que pagar mis créditos. Entonces, tengamos cuidado en eso porque no solo nos cuidamos a nosotros mismos, sino también al país. Muchas gracias, Catalina. Fernando, para finalizar, no sé si quizás nos puedan dar algún consejo final, algo para quienes nos siguen, quienes nos escuchen y por supuesto para quien también revisen esta grabación en diferido. Siempre pues su experiencia suma mucho a quizás proyectos personales que se tienen, ideas de emprendimiento, ideas de conseguir esa libertad financiera que se ha mencionado acá. Querida Catalina. Como les decía antes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un emprendimiento, tenemos que estar influidos financieramente. No le pidamos prestado al primo, al abuelo, al chulquero, por favor, cuidado. Porque claro, cuando les dicen, te voy a prestar solo al 1%, pero al resultado que es del 1% diario. Entonces, si eso lo analizamos, es una tasa de interés que se les lleva todas sus utilidades y todo el trabajo que ustedes están haciendo. Somos como el Ecuador, uno de los países que más emprende, pero también que más pierde sus emprendimientos. Y una de las grandes razones es esto, que nos estamos fondeando en los lugares donde no debemos. Entonces, para poder llegar al crédito en el sistema financiero, en un sistema regulado, tengo que empezar por ahorrar, tener mi cuenta, luego el depósito, la tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Entonces, esfuerzo de tener información. Yo creo llegar a sus. Muy bien, muy bien. Creo que es bastante claro, estimado Fernando.
ese último consejo para quienes nos siguen. Gracias, Héctor. Bueno, mi último consejo es, hay que seguirse capacitando. Creo que, y felicito sobre todo por estos espacios que ustedes están generando, porque es importante que el ecuatoriano pueda capacitarse, que siga aprendiendo de lo que es educación financiera, pero que no quede únicamente en estos espacios, sino más bien fomentar que la misma persona se autoeduque. Actualmente existe una variedad increíble de lo que son libros, videos, webinars, eh, espacios en general de lo que es de educación financiera para que una persona pueda capacitarse, que no vaya a caer en las trampas de muchas personas que te prometen darte el 30% del rendimiento anual con estas inversiones, sino que más bien las personas ya puedan diferenciar y puedan protegerse justamente en todos estos temas de educación financiera. Entonces, la recomendación final es autoeducarse también. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Catalina. Hay mucha información que creo que nos puede servir para salir a veces de esos aprietos. Y me quedo con algo importante que se mencionó y es 20% conocimiento, 80% comportamiento, ¿sí? Y espero, por supuesto, que todos los que nos siguen se deben eso también y empezamos también a transformar ese conocimiento en acciones que nos permitan tener un mejor futuro. Y sobre todo, pues, también invitarles nuevamente a que nos sigan acompañando en Integ, en nuestras redes. Compartimos siempre información para la comunidad. Les voy a invitar también a seguir en sus redes a Catalina Pasos y Fernando Núñez. Por ahí quedó una pregunta suelta que seguramente la pueden ver por estos medios. Y dice, si tengo varias deudas en diferentes tarjetas y no me alcanza para pagar todas, ¿cuál me recomienda pagar primero? Pues tenemos tiempo todavía para responderlo. Fernando. A ver, ahí repíteme la pregunta, por favor, Héctor. Dice, que tiene si diferentes tengo deudas. varias deudas en diferentes tarjetas y no me alcanza para pagar todas, ¿cuál me recomienda pagar primero? Y pone las manos de, por favor, ayúdenme. Bueno, ahí, como les mencionaba, veamos cuál es la deuda más baja que tiene, como para que trate justamente de pagar. Recordemos el método, bola de nieve. Entonces, tratar de pagar lo que es la deuda más pequeña. Mencionaba justamente una de las decisiones que ha tomado la Junta de Política y Regulación Financiera en cuanto a lo que es el alivio financiero. A lo mejor temporalmente deje de pagar el resto de lo que son tarjetas y dedíquese a pagar a lo mejor la más pequeña inicialmente. Una vez que termine de pagar esa deuda pequeña, vaya a la siguiente y así hasta que pueda a lo mejor terminar de pagar el resto. Como pueden ver, tanto lo que son los organismos de control fomentan también y conocen este nivel de sobreendeudamiento que tiene el ecuatoriano en este momento y por eso establece estos mecanismos de solución, estos mecanismos de alivio financiero, por lo cual también les felicito y es importante, pero siempre y cuando con la disciplina, y recordemos que para la disciplina son 3 factores, el orden, la limpieza y la puntualidad, por favor. Genial, genial. Muchas gracias. Un abrazo. Nuevamente agradecer su generosidad. Con eso damos por terminado este espacio de EduCharlas en Intec. Seguiremos compartiendo más información y por supuesto esperamos también tenerlos adelante nuevamente. Que tengan una excelente noche y un excelente resto de semana también. Muchas gracias. Saludos a todos. Una buena noche.